Llega el desenlace de la segunda edición de la Liga de Naciones de la UEFA y España está entre las candidatas a llevarse el título. Esto es Ventana Internacional, empezamos. Desde que en el año 2019 Portugal levantara la primera edición de la Nations League o la Liga de Naciones de la UEFA, no ha habido un nuevo sucesor en el trono desde que lo hiciera Portugal. Es más, durante muchos meses Portugal ha sido campeona de Eurocopa, campeona de Europa con la Eurocopa mejor dicho, y campeona de la Nations League de la UEFA, ha compartido ese doble trono europeo, continental. Es verdad que es evidente, una competición entre Eurocopa y Nations League no tiene el calado de la otra. Una de ellas es muy moderna, la Nations League, y aún tendrá que adquirir un poquito de pozo, aunque nunca llegará al caché y a la historia de la Eurocopa de Naciones de Europa. Pero es verdad que se nos presenta ahora mismo una final a 4, una Final Four muy interesante con España, Italia, Francia y Bélgica, selecciones que son potencias mundiales ahora mismo y que evidentemente cada una llega en un momento distinto a la otra. Ninguna de estas selecciones estuvieron presentes en la pasada edición de la Final Four, ya que esta fue completada por la campeona Portugal, Países Bajos, finalista, Inglaterra en la tercera posición y Suiza en la última. Desde luego, el nombre del actual Final Four tiene algo más de peso que la pasada, con una selección 3 veces campeona de Europa, otra 4 veces campeona del mundo, otra con 2 entorchados de cada una de las competiciones nombradas, y Bélgica con la intención de que una de las mejores generaciones de jugadores de toda su historia consiga llevarse algún título. El recorrido que hicieron estas selecciones en la Nations League ya celebrada hace un año, yo creo que hay que recordarlo un poquito para ver cómo se clasificaron para esta Final Four cada selección, pero ese recorrido, mejor dicho, fue un poquito distinto en cada una de las protagonistas. Bélgica arrasó en un grupo formado por Dinamarca, Inglaterra e Islandia, solo perdió en el partido en casa ante Inglaterra, el partido contra Inglaterra en casa inglesa, quiero decir, y todo lo demás lo contó por victorias bastante contundentes, casi todas. Francia tuvo un grupo muy complicado, completado por Portugal, Croacia y Suecia. Todas y cada una de las selecciones tenían posibilidad de estar en la final a 4, pero el duelo estaba servido entre la actual campeona del mundo y la que por entonces era campeona de Europa, Portugal. Todo se decidió en la victoria francesa en suelo portugués para acabar clasificando con 5 victorias y un empate. Italia sí que tuvo más apuros. Su grupo estuvo compuesto por Países Bajos, Polonia y Bosnia. La Italia, campeona de Europa, ya demostró de lo que era capaz en esa fase de grupos, pero con matices. Demostró ser un equipo complicadísimo de batir, pero al que le cuesta sacar adelante los encuentros. Con 3 partidos ganados y 3 empates, 2 en casa, Italia pudo aventajar en un punto a Países Bajos para conseguir la clasificación. Llegamos a España y también nos encontramos apuros, pese a que el comienzo no fue nada malo. El empate en el último minuto ante Alemania dio vida a España, en una vida que se esfumó en la visita a Ucrania y a Suiza, saldadas con una derrota y un empate. Así todo quedó para que se hiciera el duelo final en España contra Alemania. Ahí se produjo una de las derrotas más llamativas de las últimas jornadas de selecciones, con España venciendo a la todopoderosa Alemania por 6-0, con una autoridad importante, pero sobre todo con una imagen alemana pobrísima. Así fue como Francia y Bélgica, con más holgura, Italia y España, con un poquito de más apuros, consiguieron su clasificación para esta Final Four de la Liga de Naciones, que evidentemente supondrá un nuevo trofeo en las vitrinas de estas selecciones. No todos llegan a la mejor forma, es más, seguramente la selección de todas las 4 que se han clasificado, que menos palmarés internacional tiene, sea la que en mejor forma llega, y esa es Bélgica, que sigue demostrando que pese a que los años vayan pasando para esta generación de jugadores, sigue siendo una de las selecciones más temidas del mundo por potencial que tiene su plantilla del centro del campo para adelante. Italia es la actual campeona de Europa, lo demostró en la Eurocopa de este verano, en la Eurocopa de 2020 celebrada en 2021, y además llega como local, es la selección que será local anfitriona en esta Final Four. Y es verdad que el último gran recuerdo de Italia es levantar la Eurocopa al cielo de Londres, pero nos presentamos ante un equipo de Mancini que es muy difícil de ganar, pero al que le cuesta mucho sacar los partidos hacia adelante. Lo estamos
estamos viendo, no está pasando relativas facilidades en su grupo de clasificación, como comentamos en el vídeo de previa de la fase de clasificación del Qatar 2022 para esta doble jornada que tenemos en octubre. Italia no lo está pasando francamente bien, ya que Suiza le puede igualar. España será el rival de Italia, una España que ya le vimos en el último recuerdo en un partido de España e Italia, es muy cercano, con el partido que disputaron en semifinales en la Eurocopa de 2020, estas dos selecciones. En la de España, la España de Luis Enrique le planteó un partido muy bueno a Italia, jugó un partido muy bueno, quizá el mejor de España de todo el torneo, pero que al final se acabó decidiendo desde el punto de penalti tras el empate a 1 al final de los 90 minutos. España llegará con bajas importantes en el lateral izquierdo. A la fecha de grabación de este vídeo aún no conocemos la lista de Luis Enrique para la Final Four, pero veremos con toda seguridad nombres novedosos para suplir bajas importantes como por ejemplo las de Gallá, Jordi Alba, Soler, Morata o Dani Olmo. Por último hay que mencionar a Francia, y es que la Francia de Deschamps, pese a que sea la campeona del mundo, no llega en su mejor momento. Cayó en octavos de la Eurocopa de 2020 en penaltis contra Suiza, cuando todo el mundo la daba como una de las principales favoritas al título, y evidentemente que pasaría en la ronda de octavos contra un rival Suiza bastante asequible en comparación con el poderío de la plantilla francesa. Y luego además, después de eso, en el parón de septiembre, hace menos de un mes, Francia ha encadenado 2 empates consecutivos contra Bosnia y contra Ucrania. Es cierto que en su grupo no corre peligro la clasificación, pero si hubiera tenido Francia una selección de renombre, una selección de tronío y de más pozo y más potencial en su grupo, otro gallo hubiera cantado, nunca mejor dicho. Bélgica en este caso parece un rival de tronío y de bastante más potencial y que llega al mejor momento para Francia, pero es cierto que estamos hablando de la actual campeona del mundo con jugadores decisivos en todas sus líneas, y donde Griezmann está siendo últimamente el jugador más destacado de esta selección francesa de Deschamps, que deberá dar un golpe encima de la mesa y intentar, o por lo menos llevarse el trofeo. Yo creo que la exigencia de Francia es llevarse el trofeo a casa para disipar un poquito las dudas que hay en torno a la figura de Deschamps. Bueno, y hasta aquí este vídeo previo a la Final Four de la UEFA Nations League. Es verdad que no conocemos aún, porque la agenda me ha obligado a grabar el vídeo un poquito antes, no conocemos aún las convocatorias de todos los equipos. Lo hemos comentado en el caso de España. Ojo las bajas que puede tener España, que pueden ser bastante claves, sobre todo en comparación con el encuentro de Italia y con el daño que le hizo Morata a Italia en el partido de la Eurocopa, que no va a estar. Veremos a ver cómo se desarrolla y cómo lo suple esto Luis Enrique. Sin más, si os ha gustado el vídeo, evidentemente dejaros like, suscribiros si queréis pues seguir informados de todo lo que sucede en torno a las selecciones nacionales, y dejar un comentario si tenéis algo que aportar, evidentemente. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.